Era solo una noche más en el rancho, hasta que la yegua Mustang entró en trabajo de parto. Alejandro corrió a ayudar, pero en el momento en que tocó al potro, su mirada se congeló. Había algo allí, una marca que revelaba un antiguo secreto, y todos alrededor permanecieron inmóviles, esperando a que la verdad saliera a la luz. Alejandro Reyes apretaba los dedos con tanta fuerza alrededor del portón del corral que apenas sentía sus propias manos. El viento rugía con una ferocidad capaz de levantar láminas de metal y arrastrar la arena del camino en furiosas espirales. Cada ráfaga parecía dispuesta a arrancar el portón de sus goznes. El aire polvoriento mezclado con la lluvia mordía la piel expuesta de su rostro. A lo lejos, sobre la línea casi invisible del horizonte, rayos electrizaban el cielo una y otra vez, iluminando brevemente la extensión del rancho que se hundía en la penumbra. Estaba solo allí afuera, luchando contra la tormenta, cuando de pronto escuchó un relincho que lo sacudió hasta el tuétano. El brillo de otro relámpago reveló la silueta agitada de Estrella, su yegua Mustang. El animal pateaba el piso con desesperación, y en esos segundos de luz, Alejandro notó cómo la barriga de la yegua se tensaba. «Vicente», gritó con todas sus fuerzas, esperando que su voz se abriera paso en la ventisca. No estaba seguro de si lo habían oído, pero no podía permitirse abandonar la entrada aún. La fuerza del vendaval amenazaba con volar la pesada puerta y dejar todo el corral abierto. En cuestión de instantes apareció Vicente, el capataz de mayor confianza de Alejandro. El hombre se inclinó contra el viento, apartando el cabello empapado de la frente. «Ya casi se suelta el portón», gritó Alejandro, señalando la bisagra desgastada. «Lo sostengo yo, patrón», respondió Vicente. Tenía que hacer un esfuerzo titánico para sujetar el hierro que crujía bajo la furia de la tormenta. Cuando al fin Alejandro soltó el portón, sintió un vacío en las manos, como si hubiese estado librando un duelo contra un toro desbocado. Aún así, no pudo descansar. Estaba preocupado por ese relincho inusual de Estrella. Con pasos en falso debido al lodo que se iba formando, cruzó el patio para acercarse a la yegua. Entre el silbido del viento se escuchaba el tintineo de un cencerro en algún establo distante. Un ruido que recordaba a campanas huecas, extrañamente lúgubres. «Resiste, muchacha», murmuró, levantando la mano para acariciar el cuello de Estrella. La yegua estaba intranquila, con los ojos muy abiertos y las orejas echadas hacia atrás. Podía oler el sudor y la mezcla de lluvia en su pelaje. Se veía a simple vista que algo estaba pasando. A unos pasos de allí, varios peones se refugiaban en el granero. Una luz temblorosa de linterna danzaba en la pared de madera, mostrando rostros tensos. Los truenos sacudían el techo, y un par de caballos pateaban nerviosos los tabiques de sus establos. Cuando Alejandro entró, sintió un escalofrío. La atmósfera húmeda y cargada de incertidumbre era casi tan intensa como la tempestad allá afuera. «Patrón, la yegua se ve mal», dijo un muchacho retorciendo entre las manos un sombrero empapado. «Parece que entró en labor». Alejandro asintió con un gesto brusco, bajando la mirada para observar el vientre de Estrella. Con el rabillo del ojo, notó que su respiración estaba demasiado rápida. Era evidente que ya no había tiempo que perder. «Quédate aquí con ella», ordenó a uno de los muchachos. «Voy a llamar al veterinario». Se apartó de la yegua y se dirigió a toda prisa a la pequeña oficina contigua al granero. Allí se mantenía un viejo teléfono colgado de la pared, de esos que crujían con la estática en noches de tormenta. Marcó el número que se sabía de memoria y aguardó con el corazón retumbando en el pecho. Hubo un pitido prolongado, después un crujido, y una voz apenas audible se mezcló con interferencias. «Doctor, soy Alejandro», alzó la voz. «Estrella está pariendo y esto es un desastre con la tormenta». La señal era tan mala que apenas pudo entender un «voy en camino» antes de que el teléfono se muriera. Salió de la oficina sintiendo la adrenalina disparada. Ahora solo quedaba rezar para que el veterinario pudiera llegar a tiempo. Al volver junto a Estrella,
La encontró sacudiendo la cabeza, con relámpagos encendiéndose tras ella cada pocos segundos. Un trueno particularmente fuerte la hizo retroceder, y por un instante estuvo a punto de golpear a Alejandro con una de sus patas delanteras. Él logró esquivarla por milímetros, aterrizando sobre el barro. «Tranquila, hermosa», dijo con suavidad, intentando sonar calmado. Se incorporó y comenzó a acariciar el lomo de la yegua con movimientos lentos. El contacto logró apaciguarla un poco. En ese momento, Vicente apareció con un par de fardos de heno, empapados por la lluvia, pero servían para improvisar una cama seca, al menos dentro de lo posible. La furia de la tormenta no cedía, y cada centella iluminaba la escena como un flash fotográfico que recortaba figuras fantasmales contra la penumbra. Un chasquido seco contra la puerta del granero asustó a uno de los trabajadores, quien gritó un juramento. «Una viga se ha soltado», se oyó la voz de alguien. «Asegúrenla», ordenó Alejandro, sin apartar la mirada de Estrella. Se acercó para revisar mejor a la yegua, dándose cuenta de que el momento del nacimiento estaba cerca. Sentía la calidez y la tensión en sus costillas cada vez que ella respiraba. El aire era denso, saturado del olor a tierra mojada y miedo. Bastaba con mirar los ojos de Estrella para saber que el parto no estaba yendo tan suave como uno esperaría en una noche normal, y menos bajo una tempestad como esta. Un relámpago rasgó la oscuridad nuevamente, dibujando la silueta de Vicente, quien se había percatado de algo. «Mire, don Alejandro», indicó señalando la parte trasera de la yegua. «Creo que ya asoma el potrillo». Aquella visión le dio un mínimo respiro de esperanza. El potro estaba coronando, pero la posición parecía incómoda. Alejandro no era un veterinario, pero había presenciado suficientes nacimientos en el rancho para saber que en casos de riesgo había que actuar rápido. Con manos temblorosas, se inclinó para sostener al potrillo. Una oleada de alivio lo inundó al confirmar que se movía, intentando abrirse paso al mundo. Al mismo tiempo, un nuevo golpe de viento azotó la puerta principal del establo, y se escuchó un trueno ensordecedor. La lluvia se convirtió en cortinas de agua que rebotaban contra el techo. Uno de los peones gritó que el veterinario no iba a poder llegar pronto en ese caos. Aún así, Alejandro respiró hondo y mantuvo la concentración. «Vamos, Estrella», susurró con la boca casi pegada al oído de la yegua. «Estamos contigo». Con una última contracción, Estrella empujó, y el potrillo salió por completo, cayendo en los brazos de Alejandro y sobre la paja mojada que Vicente había traído. El recién nacido temblaba y relinchaba débilmente. Alejandro usó un paño viejo para limpiarle las fosas nasales y remover el barro que se había pegado de inmediato. Sintió que los latidos de su propio corazón iban a toda velocidad, mientras Estrella, exhausta, se ladeaba un poco, casi a punto de colapsar. «Traigan mantas», pidió sin alzar demasiado la voz, temiendo sobresaltar a la yegua. El granero se quedó en silencio por unos instantes, roto solo por el golpeteo de la lluvia. Un par de peones corrieron a traer mantas mientras Vicente se acercaba con un farol. El brillo cálido de la llama le permitió a Alejandro ver con claridad los ojitos del potrillo, enormes y asustados, parpadeando ante el primer contacto con el mundo. Estrella, con un relincho fatigado, estiró el cuello y empezó a olisquearlo para reconocerlo como suyo. Alejandro sintió una ráfaga de ternura que se mezcló con el cansancio extremo de esa noche interminable. Apenas se permitió un momento de satisfacción al ver que, al menos, la criatura estaba a salvo por el momento. Un rugido repentino se oyó afuera, y un escalofrío recorrió su espalda. Parecía que la tormenta no tenía intención de amainar. Vicente corrió a asomarse a la puerta, tratando de comprobar si alguna parte de la estructura se había soltado. Todo era un tumulto de viento, truenos y aguas que parecían caer en diagonal. Alejandro estaba agotado, cubierto de lodo hasta la cintura, con el cabello pegado a la frente. Aún así, se acuclilló al lado de Estrella para ver si estaba estable. Le acarició el hocico con cariño
y notó que la yegua respiraba de forma entrecortada. Pero había un brillo tranquilo en sus ojos, como si supiera que, al fin, el potrillo estaba a salvo. En ese preciso instante, una ráfaga de viento más intensa apagó las lámparas y el farol. El granero quedó sumido en una oscuridad casi absoluta, excepto por los relámpagos que seguían iluminando el cielo de cuando en cuando. Un trueno hizo vibrar las paredes y, en medio de la penumbra, Alejandro sintió su pecho agitarse con un nuevo sobresalto. Respiró con dificultad, intentando descifrar si había sido su imaginación o un ruido real lo que le puso los vellos de punta. Entonces, exactamente al compás de otro relámpago, escuchó lo que sonó como un crujido seco más allá de la puerta. Un ruido distinto al de las tablas que se aflojaban o la madera que se estremecía con la lluvia. Algo muy parecido a un disparo o a un golpe preciso. Algo que no pertenecía a la furia del viento ni al bramido de la tormenta. Inquieto, alzó la mirada, intentando distinguir formas en la penumbra. Y, de manera fulminante, la terrible sospecha de que no estaban solos se apoderó de él. El corazón le latió con fuerza en las sienes. El potro soltó un débil relincho, como si también hubiese sentido esa presencia extraña, y Estrella giró la cabeza con un sobresalto. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro, trayéndole la certeza de que no podía bajar la guardia ni por un instante, justo cuando más exhausto se sentía. En el aire solo se oía el golpeteo constante del agua y los suaves susurros de los peones, que mantenían la mirada fija en él, esperando instrucciones. Alejandro se puso en pie con cautela, tanteando la oscuridad a su alrededor, intentando enfocar la vista más allá de la estrecha abertura del granero. Entonces sucedió. En el parpadeo siguiente en el que volvió la oscuridad total, un relámpago se encendió afuera, delineando momentáneamente la silueta de algo o de alguien en la distancia. Una sombra foránea. Él apretó la mandíbula, sin saber si debía salir a investigar o proteger a Estrella y al potrillo. Cada latido de su corazón se volvía más sonoro e insistente. En la espesa penumbra, el granero pareció contener la respiración junto con él. Y fue justo ahí cuando, entre el retumbar de la tormenta, oyó aquel crujido seco que dejó claro que no era un simple golpe de viento. En ese destello de oscuridad, Alejandro escucha un crujido agudo proveniente del exterior. Algo o alguien ha llegado inesperadamente, dejándolo aprensivo sobre lo que encontrará cuando regrese la luz de la tormenta. El estrépito afuera resonó como un martillazo contra la noche, haciendo que el corazón de Alejandro saltara en su pecho. Se enderezó, sosteniendo por un instante la mirada de Vicente, quien también había oído aquel ruido sospechoso. El granero se quedó en silencio. El viento continuaba soplando, pero disminuía de intensidad poco a poco, dejando un extraño espacio en el aire para que cada chispa de temor se sintiera con mayor nitidez. Alejandro salió con cuidado, siguiendo los reflejos que la tormenta dejaba a su paso. El lodo le llegaba casi hasta los tobillos. Cada pisada era un esfuerzo por no resbalar. Las ráfagas de lluvia ya no eran tan feroces, pero la noche seguía tan cerrada que resultaba difícil orientarse más allá de los relámpagos esporádicos. Fue entonces cuando, entre la penumbra, vio dos luces frontales, como ojos brillantes, apuntando hacia la entrada del rancho. Había un camión detenido junto al portón, con el motor encendido. Los faros brillaban con un halo espectral. La silueta de un hombre se recortaba al lado de la puerta del conductor. Vestía un impermeable y parecía mirar fijamente hacia el granero. El vello de la nuca de Alejandro se erizó. Ningún vecino vendría a estas horas, menos con semejante tormenta. Ni siquiera el veterinario, a quien ya había llamado, tendría sentido deambular así sin darse a conocer. Avanzó algunos pasos, chapoteando en el lodo, y alzó la voz. ¿Quién anda ahí? No hubo respuesta inmediata, solo el ronroneo grave del motor. Entonces vio que alguien más bajaba del asiento del copiloto, escurriendo agua al pisar el fango. Antes de que pudiera acercarse más, escuchó la bocina de un segundo vehículo detrás de él. Al voltear, distinguió la camioneta del veterinario,
que entraba por el portón a duras penas, desviándose por el costado para no chocar con el primer camión. El veterinario, un hombre corpulento de bigote canoso, apagó su motor de inmediato y descendió cubriéndose con un sombrero empapado. «Alejandro, discúlpame la tardanza», gritó entre el ruido residual del viento. «Esta tormenta no me dejaba cruzar la carretera». Mientras el veterinario se apresuraba con su maletín, el conductor del camión misterioso dio un paso al frente. Llevaba un gesto a medias entre la cortesía y algo más intrusivo. La lluvia le resbalaba por el mentón y, aún así, sonreía. «¿Usted es el dueño de este lugar?», preguntó, sin elevar demasiado la voz. Tenía un acento raro, como si viniera de otra región. Alejandro asintió, desconfiado. «¿Se le ofrece algo? ¿Por qué está aquí tan tarde?» «Dicen que hay Mustangs por estos rumbos. Pensé que tal vez me interesaría verlos». «Este no es buen momento», cortó Alejandro con sequedad. Su corazón seguía en vilo por Estrella y su potrillo. El veterinario alcanzó a oír parte de aquella conversación. Sin dudarlo, se interpuso entre el extraño y Alejandro, con el maletín agarrado como si fuera un escudo. «Con permiso, vengo a atender un parto equino. ¿Podría apartarse?», dijo el veterinario mirando con impaciencia a ese sujeto que lo bloqueaba. El hombre del impermeable no se movió al instante, sino que dedicó a ambos una sonrisa cargada de suficiencia. «Tranquilos, solo quiero echar un ojo a esos caballos salvajes. He escuchado rumores». El veterinario frunció el ceño, aparentemente molesto. «La situación es delicada, señor. Hay un animal que acaba de parir. Si es tan amable, déjenos pasar». Hubo un momento incómodo, como si una chispa eléctrica flotara entre ellos. Alejandro se sentía irritado y a la vez intranquilo. ¿Qué motivaba a alguien a aparecer a esa hora, en plena tormenta, alegando curiosidad por los Mustangs? Vicente llegó caminando con pasos firmes, evaluando la escena con una rápida mirada. Se quedó hombro con hombro junto a Alejandro, reflejando la misma desconfianza. «¿Necesita algo más?», preguntó Vicente. «Simplemente quería presentarme. Digamos que represento un interés particular en caballos salvajes. Tal vez en algún momento podamos hacer negocios». «No estamos interesados en vender», dijo Alejandro en tono cortante. Un relámpago iluminó la escena. Fue un destello que mostró el rostro del desconocido con inusitada claridad, unos ojos claros, casi fríos, y una leve sonrisa que no transmitía ninguna calidez. Después, la oscuridad volvió a tragarlo todo, salvo por la luz de los faros del camión. El veterinario aprovechó la breve pausa para rodear al hombre y avanzar hacia el granero. Alejandro y Vicente lo siguieron, dejando atrás al extraño de pie, con la lluvia cayéndole encima. Al alejarse, sintieron de nuevo el retumbar distante de un trueno. «Oiga, don Alejandro», comentó Vicente bajando la voz, «¿de dónde habrá salido ese tipo?» «No lo sé, pero no me da buena espina. Mantente alerta». Al entrar al granero, se encontraron con un ambiente más tranquilo en comparación con el diluvio exterior, pero aún cargado de tensiones. Estrella yacía recostada, respirando con dificultad, y el potrillo, que empezaron a llamar Esperanza, se sacudía, intentando pararse sobre sus delgadas patas por primera vez. El veterinario se colocó de inmediato junto a la yegua, revisando su pulso y la temperatura. «Está cansada, pero estable», explicó con rapidez. «Ha sido un parto complicado. Con la tormenta y todo el estrés pudo haberle ido peor, pero parece que resistió». Alejandro dirigió la vista afuera, donde el extraño aún se mantenía. Se preguntó por un instante si aquel hombre verdaderamente buscaba Mustangs salvajes, o si era solo una excusa para inspeccionar el rancho. En ese instante, el recién llegado empezó a moverse hacia el granero, posiblemente con intención de ingresar sin pedir permiso. «Oye, ¿a dónde crees que vas?», soltó Vicente, con la mano levantada en señal de alto. «Solo quería ver la criatura. Se escucha mucho revuelo. Pensé que tal vez...». «No necesita tu ayuda», intervino Alejandro a sabiendas de que Estrella no podría soportar más sustos.
Será mejor que esperes fuera. El tipo hizo una mueca fugaz y bajó la mirada hacia el lodo que le cubría los zapatos. Si así lo quieren, no hay problema, dijo en tono suave, aunque su sonrisa no desaparecía. Un fogonazo iluminó la parte trasera del granero. Un estruendo hizo temblar las vigas. Algunos fardos de paja cayeron cerca de un peón que, asustado, gritó pidiendo ayuda. Alejandro y Vicente salieron corriendo para ver si se había desplomado algo importante. Fue un susto mayúsculo. Un tronco viejo que servía como pilar secundario se había rajado. Por fortuna, ningún caballo salió herido. Desde el otro extremo, Estrella relinchó con sobresalto. El veterinario levantó la cabeza de golpe y se apresuró a tranquilizar a la yegua, acariciando suavemente su lomo. «Shh, todo está bien, muchacha». Esperanza, con sus patas temblorosas, dio un par de pasos inseguros. Alejandro volvió junto a ellos, aliviado de ver que, dentro de lo que cabe, la situación se mantenía bajo control. Sin embargo, una inquietud lo carcomía por dentro al recordar al extraño forastero. El hombre, efectivamente, trató de seguirlos hasta la parte interior del establo, donde se encontraban Estrella y el potrillo. Pero Vicente cerró el paso con el cuerpo y extendió un brazo, indicando sin palabras que no se moviera más. «Sería mejor que aguardes afuera hasta que terminemos, si en verdad no traes malas intenciones», dijo Vicente con voz firme. El hombre relajó los hombros y se hizo a un lado, con algo de teatralidad, como cediendo un supuesto derecho de paso. Se notaba su desagrado por no poder hurgar más. «No quiero causarle problemas a nadie», aseguró. «Pero tarde o temprano tendremos que hablar sobre ese par de caballos». «Ya veremos», zanjó Alejandro, sin alzar la voz, aunque el mensaje era claro. El veterinario terminó de examinar a Estrella y confirmó que la yegua necesitaba reposo, suplementos y calor para que pudiera recuperarse de la agotadora experiencia. Por suerte, el potrillo parecía saludable pese a las condiciones adversas. La lluvia seguía tamborileando sobre el techo, aunque los truenos eran menos frecuentes. Poco a poco, la tormenta parecía perder fuerzas, dispersándose al oeste. Cuando por fin salieron un momento a la intemperie, encontraron al desconocido aún allí, con el camión encendido a unos metros. La puerta del copiloto estaba abierta, y se distinguía la silueta de otra persona al interior del vehículo, mirando en dirección al granero. Sin dejar de sonreír, el hombre caminó hasta quedarse a pocos pasos de Alejandro. «Ha sido un parto exitoso, por lo que escuché. Felicidades». «Gracias», respondió Alejandro con cautela. «Ahora no es buen momento para visitas». El tipo inclinó ligeramente la cabeza, como disculpándose con una cortesía fingida. «Descuiden. Sé cuando no soy bienvenido. Solo quería ver con mis propios ojos esos caballos tan especiales de los que todos hablan. Quizá regrese otro día, cuando la tormenta haya pasado». Vicente dio un paso hacia adelante, manteniendo la guardia alta, aunque el forastero no daba señales de agresividad directa. Se escucharon unos pasos a lo lejos. Eran un par de peones acercándose para despedirse del hombre o, al menos, para dejarle claro que no estaba solo con Alejandro y Vicente. El extraño se encogió de hombros y regresó a su camión con la misma sonrisa ambigua. Justo antes de subir, se volvió hacia Alejandro. «Cuídense», dijo en voz baja, casi amable. «A veces hay que tomar precauciones con estos animales tan codiciados». Inmediatamente, el motor rugió y el camión emprendió la marcha, salpicando barro a su paso. El veterinario, que se había quedado a un lado, observó la escena con el ceño fruncido. «Espero que esa persona no vuelva pronto», comentó apretando el maletín. Alejandro también lo deseaba, pero algo en la actitud del hombre le decía que no se rendiría tan fácil. Vicente, con el ceño fruncido, se mantuvo en silencio. Entonces el viento cedió un poco, dejando los sonidos de la noche más claros. El desconocido detuvo su camión junto al portón medio dañado por la tormenta y con toda la calma del mundo, bajó la ventanilla. Se quitó el sombrero un instante, inclinándolo a modo de despedida en dirección a Alejandro.
El ambiente se sentía cargado de una tensión profunda. Las palabras que pronunció a continuación quedaron grabadas en la oscuridad casi total. Al amainar el viento, el desconocido se inclina el sombrero y comenta con aire amenazador: «Volveré pronto. Este lugar tiene lo que busco». Alejandro se da cuenta de que esto podría ser solo el principio de un problema mayor. La mañana trajo un silencio extraño, casi solemne. El viento había amainado por completo, y en el aire flotaba un olor mezclado de barro, hojas húmedas y madera astillada. Aún era temprano cuando Alejandro salió del granero, sintiendo el cuerpo adolorido por la tensión de la noche anterior. Lo primero que llamó su atención fue el desorden que la tormenta había dejado a su paso. Pedazos de cercas rotas, ramas caídas y trozos de láminas que habían volado desde techos lejanos. El corral parecía un caos, con un extremo del portón casi arrancado y charcos enormes que se extendían como espejos turbios. Una pareja de vecinos se acercó en una camioneta vieja pero resistente, frenando junto al camino principal del rancho. Traían palas, sogas y algo de herramienta, dispuestos a echar una mano sin pedir nada a cambio. Ellos, al igual que varios otros pobladores, sabían que si un día la desgracia les tocaba a ellos, Alejandro acudiría a ayudar. Así era la vida en el campo. La gente se apoyaba cuando la naturaleza mostraba sus garras. «Disculpa que lleguemos tan temprano», dijo el hombre desde la ventanilla, «pero pensé que te vendría bien un poco de ayuda para levantar esos postes». Alejandro, aún con tierra en las botas, sonrió con gratitud. «Se los agradezco muchísimo. Pasen nomás. Hay bastante que hacer». Mientras hablaban, Vicente salió a paso ligero, saludando con un gesto de la mano. Se notaba el cansancio en su semblante, pero sus ojos reflejaban el ímpetu de quien está listo para trabajar desde el amanecer. Cambió unas palabras con los vecinos, organizó rápidamente las tareas y se dispuso a reparar la cerca principal. Al mismo tiempo, Alejandro echó una mirada al granero, pensando en Estrella y la pequeña Esperanza. Apenas había transcurrido una hora desde que el sol se alzó cuando el veterinario llegó de nuevo, estacionando su camioneta con un traqueteo. Bajó con el maletín y fue directamente al establo, donde Estrella yacía recostada en un montón de paja, con Esperanza pegada a su costado. La yegua mostraba claros signos de agotamiento, pero al menos ya respiraba con más regularidad. El potrillo, aún inseguro sobre sus patas, daba cortos pasos y se refugiaba al menor sonido extraño. «Han pasado una noche muy dura», comentó el veterinario, inclinándose para acariciar con cuidado al potrillo. «Estrella necesita reposo, pero también algo de ejercicio moderado cuando el clima lo permita. Y la cría requiere revisiones constantes. La tormenta pudo causarles un gran estrés». Alejandro asintió, aliviado de que, pese a las inclemencias, ambos siguieran con vida. Agradeció al veterinario y salió del establo para atender otros asuntos del rancho. Con el paso de las horas, más voluntarios aparecieron, algunos dispuestos a cambiar tejas, otros a recoger ramas caídas. Un matrimonio de la región trajo pan recién horneado y café caliente, repartiendo termos para mantener la moral alta. Gente sencilla, rostros curtidos por el sol, manos callosas que sabían que la solidaridad en el campo era lo único que garantizaba que todos pudieran levantarse después de un golpe de la naturaleza. Mientras tanto, Alejandro recibió dos noticias que lo inquietaron. La primera fue un comentario que llegó de boca de uno de los vecinos, quien mencionó la creciente actividad de unos desconocidos que rondaban buscando Mustangs. Hablaban de camiones oscuros que transitaban caminos polvorientos a altas horas de la noche y corrales improvisados en zonas alejadas. Era información fragmentada y no confirmada, pero suficiente para encender la alarma en la mente de Alejandro. Recordó de inmediato al hombre que se había presentado la noche anterior y a sus palabras ambiguas. Con el ceño fruncido, tragó saliva y volvió a sentir esa punzada de presentimiento que no lo dejaba en paz. La segunda noticia fue una visita oficial. Cerca del mediodía, apareció un empleado de la oficina local de tierras. Era un sujeto de semblante serio,
con unos papeles enfundados en plástico para protegerlos de la humedad que aún flotaba en el ambiente. Lo saludó con un apretón de manos corto y algo nervioso, evitando mirarlo a los ojos por demasiado tiempo. «Lamento molestarlo hoy», dijo, «pero hay algunos pagos atrasados que debemos revisar. Tiene citas pendientes con el banco y con la administración». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Los números del rancho no estaban en su mejor momento. Entre la compra de forraje, el mantenimiento de la maquinaria y ahora los gastos imprevistos que la tormenta iba a generar, se veía difícil ponerse al día rápido. Aún así, se obligó a mantener la frente en alto. «Entiendo. Hablaremos de eso, aunque preferiría que fuera en unos días. Ahorita estamos un poco complicados, como podrá ver». El empleado parpadeó con aire de circunstancia, mirando alrededor. «Si necesita más tiempo, quizás se puedan aplazar algunos vencimientos, pero sepa que la situación es delicada. En las próximas semanas la oficina querrá garantías de que pagará, o se verán forzados a tomar medidas». La palabra «medidas» lo golpeó como un chorro de agua fría. No era un ultimátum directo, pero sonaba a advertencia que le quitaba el aliento. «Haré todo lo que pueda», respondió con un suspiro. «Gracias por avisar». Cuando el funcionario se marchó, Alejandro cerró los ojos por un instante, sintiendo la presión sobre sus hombros. Fue entonces que Vicente se le acercó, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. «¿Todo bien, patrón?», preguntó con la expresión preocupada. «Como siempre, temas de dinero, ya sabes. Si no hay otra opción, tal vez podamos vender algunos caballos». La idea se le hizo un nudo en la garganta. La palabra «vender» le traía recuerdos amargos de la época en que casi perdió la finca y tuvo que deshacerse de varios animales. Además, después de la escena con aquel desconocido, le daba escalofríos pensar en el destino que pudieran tener los caballos si caían en las manos equivocadas. «No lo descartemos del todo», musitó sin mucha convicción. «Pero no quiero desprenderme de Estrella ni de su cría, no después de todo lo que han pasado». Un rato después, mientras supervisaba las reparaciones del corral, Alejandro se permitió una breve pausa para recordar el día en que encontró a Estrella. Era todavía joven cuando, junto con Vicente, divisó a una manada de mustangs en las tierras áridas al norte del rancho. Uno de los caballos, una yegua de pelaje marrón con manchas blancas en el lomo, cojeaba por una herida en la pata trasera. Parecía que se había lastimado en una alambrada abandonada. Al notar que el animal se quedaba rezagado de la manada, decidió ayudarla. Tuvo que trabajar con mucha paciencia para que confiara en él. A partir de entonces, la yegua lo seguía con docilidad. Nunca la obligó a quedarse, pero ella regresaba por cuenta propia. Desde ese momento, la bautizó como Estrella, por una marca peculiar en la frente que recordaba una constelación pequeña. En el presente, mientras ayudaba a levantar un poste, sintió un nudo en el pecho al pensar en la posibilidad de perder al animal que había marcado tanto su vida. Por un instante la imagen del extraño surgió en su mente, con esa sonrisa cortés que ocultaba intenciones inciertas. Un escalofrío le recorrió la espalda. La tarde avanzó con esfuerzos conjuntos para restablecer la normalidad. El sol salió, calentando la tierra mojada y creando un vapor tenue que se elevaba alrededor de las cercas. Al llegar la noche, habían logrado, por lo menos, fortalecer la valla principal y despejar el camino de acceso. Se guardaron las herramientas, agradeciendo a los vecinos la colaboración. Varios se marcharon agotados, prometiendo volver al día siguiente para terminar los remiendos en los techos. Ya con menos gente alrededor, Alejandro se dirigió al establo para ver cómo seguían Estrella y Esperanza. Dentro, la penumbra era amable. Un par de lámparas colgantes iluminaban la paja y las vigas de madera. Estrella se puso de pie con algo de torpeza para acercarse a él, soltando un suave relincho de bienvenida. El potrillo trotó a su alrededor, con esa alegría temblorosa de quien descubre el mundo. «Mi niña fuerte», murmuró Alejandro, acariciando el cuello de la yegua. Revisó rápidamente el comedero y el bebedero para confirmar que todo estuviera en orden.
Notó que Estrella todavía cojeaba un poco, fruto de la fatiga de la noche anterior. Al salir, Vicente lo esperaba junto a la puerta, con un semblante que no auguraba buenas noticias. «Patrón», uno de los muchachos escuchó en la tienda de provisiones que hay varios bandidos rondando la región en busca de mustangs. Dicen que pagan bien si encuentras a alguien que esté dispuesto a vender o a dejarlos robar fácilmente. Alejandro suspiró, sintiendo un peso muy real en el pecho. Todo parecía complicarse. Los problemas de dinero, la salud de Estrella y ahora este rumor que se mezclaba con las amenazas del forastero. Recordó al empleado de la oficina de tierras y la deuda pendiente. La mente se le llenó de dudas. ¿Podría enfrentar esta oleada de peligro sin renunciar a sus caballos? Tragó saliva y se quedó pensativo un segundo, observando cómo el viento de la noche movía suavemente las hojas de un viejo árbol en el patio. El silencio se hacía pesado, como si el rancho entero estuviera conteniendo la respiración. «Tenemos que permanecer alertas», dijo en voz baja. «Que nadie se confíe, y al menor indicio de gente extraña, me avisen de inmediato». Estaba a punto de despedirse de Vicente cuando escuchó el trote de un caballo acercándose. Un peón apareció, nervioso, apartando una de las tablas rotas del corral para deslizarse hasta ellos. «Patrón», le contaron a un conocido que hay gente dispuesta a pagar mucho dinero por mustangs, especialmente hembras con potros recién nacidos. Parece que ese desconocido de anoche está detrás de varios negocios turbios. El estómago de Alejandro se encogió. Bastó esa frase para sentir cómo la preocupación escalaba a un nivel distinto. Pensó en Estrella y en la indefensa Esperanza, que necesitaban cuidados y no sabían nada de la ambición de los hombres. De pronto, cada sombra del rancho le pareció un escondite potencial para una amenaza. Con el corazón apretado, fue hasta el establo y cerró la puerta con cautela, apoyando la mano sobre la madera gastada. Exhaló un suspiro que sonó casi a resignación. En su interior bullían la rabia y el instinto de proteger lo que más amaba. Un ligero temblor le recorrió los dedos, recordando la fragilidad de ese pequeño potrillo. Sus pensamientos se enredaron con la imagen de la tormenta, el extraño y las deudas que lo perseguían. Alejandro cierra la puerta del establo al oír un rumor escalofriante de un peón del rancho sobre un comprador en el mercado negro que paga un dineral por mustangs. Presiente que el peligro se cierne sobre Estrella y Esperanza. Alejandro se levantó esa mañana con un peso en el pecho que no lo dejaba respirar con libertad. Todavía sentía en la piel el eco de los rumores que había escuchado la noche anterior sobre un comprador clandestino de mustangs, y con solo asomarse afuera del establo, encontró un nuevo motivo de inquietud. Allí, en el lodo que rodeaba la puerta trasera, descubrió varias huellas de botas que no correspondían a nadie del rancho. Eran pisadas profundas, de alguien pesado o que, al menos, llevaba un calzado amplio. Se notaba que habían tratado de permanecer cerca de la pared, probablemente para no ser vistos. Vicente se acercó, inclinándose para pasar los dedos por las marcas. Sacudió la cabeza en silencio y se incorporó con gesto preocupado. «No son de Miguel ni de Manuel», dijo, «y no veo que se mezclen con las nuestras». «Lo mismo pensé», murmuró Alejandro. «Anoche nadie debió deambular por aquí, salvo nosotros». Esa certeza le dio un escalofrío. Estrella no dejaba de moverse con nerviosismo en su corral improvisado, y Esperanza trotaban a su alrededor con la ingenuidad de un potrillo que todavía no comprende el mundo. Un leve rumor en la distancia, como el chasquido de una madera que se rompe, puso en tensión los sentidos de ambos hombres. Estrella soltó un relincho repentino, y sus ojos se abrieron con alerta. «Tranquila, muchacha», susurró Alejandro, acercándose lentamente a la yegua. «Está todo bien». La realidad era que nada estaba bien. Después de hablar con los peones, Alejandro decidió duplicar la vigilancia nocturna. 2 hombres montarían guardia cerca del establo, y otros 2 en la entrada principal. Sin embargo, notó en ellos cierta incomodidad.
Algunos no querían problemas con gente de mala fama o enfrentarse a desconocidos armados. La tensión podía cortarse como si fuera un alambre al rojo vivo. El día estaba nublado, y la brisa cargaba el olor de la tierra removida. Cerca del mediodía, Vicente divisó un vehículo acercándose por el camino que llevaba a la casa principal. Alejandro salió a recibirlo, con el corazón inquieto. Al bajar del camión, el mismo forastero de la otra noche apareció, esta vez con un acompañante de aspecto silencioso, más joven y alto, quien se quedó detrás, analizando el lugar con mirada fría. «Buen día, don Alejandro», saludó el hombre acomodándose el cuello de la chaqueta. «Vine a ver si ya pensó mejor en mi oferta». Alejandro cruzó los brazos sobre el pecho, sin molestarse en disimular su desconfianza. «Le dije que no estaba interesado en vender». El desconocido lanzó una mirada al corral, donde Estrella y Esperanza se resguardaban. Esperanza dio unos brincos tímidos al ver al hombre, y Estrella se interpuso con un bufido. «¡Qué ejemplares tan hermosos!», comentó con esa voz suave que a Alejandro le provocaba un nudo en la garganta. «Me sorprende que, con tantos gastos de reparación, no considere mi dinero. Podría ayudarle a recuperarse de las pérdidas de la tormenta». Vicente, que observaba desde unos pasos atrás, endureció la mandíbula. «Ellos no están a la venta», reiteró con la voz ronca. «Es un tema personal. Siempre se puede conversar», insistió el extraño con fingida cordialidad. «Créame, yo sé valorar el buen ganado. Esa yegua y su cría podrían valer una fortuna en el mercado adecuado». Aquello disparó un estallido de rabia interior en Alejandro. Pensar en Esperanza como simple mercancía le revolvía el estómago. Aún así, se contuvo. Se obligó a mantener un tono lo más sereno posible, aunque le temblaban levemente las manos. «No es cuestión de dinero, son parte de mi familia». «Pues cuídese, porque hay gente que no entiende de lazos sentimentales», advirtió el hombre, levantando una ceja. «Gente que podría venir una noche y llevárselo todo sin preguntar». Detrás de él, el acompañante no decía palabra, pero sus ojos recorrieron cada rincón del rancho, memorizando detalles. Vicente avanzó un paso, mostrando los puños cerrados, y el extraño soltó una risita baja. «Tranquilo, vaquero», dijo con un aire sarcástico. «Ninguno de nosotros quiere problemas abiertos, a menos que la situación lo amerite». Alejandro respiró hondo. «Ya ha dicho lo que vino a decir. Le pido que se retire». El forastero levantó ambas manos, como si se rindiera, pero en sus labios asomaba una media sonrisa que helaba la sangre. El más joven se adelantó un paso para abofetear el polvo de sus pantalones y darle una última mirada al corral. Luego, los dos se subieron al camión y se marcharon. Mientras el vehículo se alejaba, Vicente tuvo que apretar los dientes para no soltar una palabrota. «¿Va a dejar que vengan aquí a amenazarnos de esa manera?» «No son tiempos fáciles», contestó Alejandro con un hilo de voz. «Reaccionar con violencia solo empeoraría las cosas». Conforme la tarde avanzó, el rancho entero se sintió bajo una nube de inquietud. Aunque se hicieron los trabajos rutinarios, dar de comer al ganado, acomodar las pacas de heno, supervisar a los caballos, nadie conseguía relajarse. Las palabras del desconocido seguían repicando en la cabeza de Alejandro. Hay gente que podría venir una noche y llevárselo todo. ¿Y si en medio de sus problemas financieros terminaba cediendo a la presión? Por un momento se sorprendió imaginando los posibles beneficios de vender a Esperanza por una suma estratosférica. Sacudió la cabeza de inmediato para apartar ese pensamiento. No podía traicionar a Estrella, que le había demostrado tantas veces su confianza y lealtad. Ya entrada la noche, un peón juró escuchar pasos en el interior del establo cuando no había nadie dentro. Se acercó con cautela, alumbrando con una linterna. Halló la puerta lateral abierta y, durante un instante, estuvo seguro de ver una sombra escabullirse. Sin embargo, al revisar, solo encontró monturas en desorden. Alguien parecía haber revolcado herramientas y cuerdas, sin llevarse nada. Se respiró un aire de advertencia, como si husmearan buscando la oportunidad perfecta.
Los rancheros más viejos se reunieron en el comedor del bunkhouse para intercambiar impresiones. Los más jóvenes no disimulaban sus nervios, preguntándose qué pasaría si aparecían hombres armados en plena madrugada. Al final acordaron turnarse en parejas para vigilar hasta el amanecer. Se compartieron historias de otros robos ocurridos en la región, pero también se hicieron comentarios acerca de la deuda de Alejandro y la posibilidad de que vendiera algún caballo. Los murmullos que corrían de boca en boca eran la evidencia de que la desconfianza había empezado a envenenar la atmósfera. Alejandro, sintiéndose responsable de calmar los ánimos, se acercó a Vicente con un tono más sincero que en otras ocasiones. «Hermano, no sé si podamos aguantar así. Los gastos se acumulan, la gente está asustada y esos tipos, cualquier día pueden volver. ¿Has pensado en hablar con tu viejo amigo Arturo? Él tiene contactos en la oficina de tierras y tal vez pueda orientarnos». Alejandro se llevó las manos a la cintura, contemplando la idea. Sí, lo había considerado. También pensé en buscar a un abogado. Quiero asegurarme de que nadie pueda arrebatarnos los caballos injustamente, al menos no por la vía legal. Cualquier ayuda es buena en estos momentos, comentó Vicente con seriedad. Más vale actuar antes de que sea tarde. Fue así como Alejandro decidió que al día siguiente haría algunas llamadas. Mientras tanto, tendría que rezar para que la noche pasara sin problemas. Ayudó a recoger trastos sucios de la cocina y luego recorrió los corrales, inspeccionando cada poste reparado, cada cerradura. El rancho, que antes se le antojaba un refugio amable, se había convertido en un lugar lleno de sombras amenazantes, donde cada crujido de madera en la oscuridad parecía anunciar peligro. En ese estado de inquietud, llegó la medianoche. La luna, blanca y difusa tras algunas nubes, iluminaba parte del campo. Las luciérnagas titilaban entre los matorrales, y el rumor de los grillos se alzaba como un canto incesante. Sin embargo, dentro del bunkhouse y del establo reinaba una tensión espesa, apenas disimulada por el cansancio acumulado. Alejandro se metió en su dormitorio, pero el sueño no venía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Estrella protegiendo a Esperanza con esos ojos grandes y llenos de temor. Al cabo de un rato, salió de la cama y bebió un poco de agua. Caminó hasta la ventana para contemplar la silueta borrosa de los corrales. Se sentía responsable de cada tabla y cada animal. Por la mañana, llamaría a ese viejo amigo, a un abogado, o a quien fuera necesario. Intentaría asegurar su propiedad, las deudas, la protección de los caballos. Pero, ¿qué pasaría si ni siquiera el amparo legal bastaba contra gente tan decidida a apropiarse de los Mustangs? Un ruido lejano interrumpió sus cavilaciones. Un relincho débil, distinto al de Estrella o Esperanza. No era un sonido familiar. De inmediato, su corazón dio un vuelco. ¿Serían más Mustangs que se habían acercado? ¿O algo peor? Sintió un hormigueo en la nuca, y sin pensarlo demasiado, se giró para calzarse las botas. Tenía que comprobarlo. La noche se antojaba interminable, y la incertidumbre pesaba como una losa en el alma. A altas horas de la noche, Alejandro oye un relincho lejano que no pertenece a ningún caballo de su propiedad. Se incorpora, preguntándose si se acercan más Mustangs salvajes o cazadores furtivos. Al despuntar el alba, Alejandro todavía sentía el leve hormigueo en la nuca tras haber escuchado aquel relincho extraño en mitad de la noche. Caminó con cautela hasta la parte trasera del rancho, donde la cerca apenas delimitaba la propiedad antes de que el terreno se abriera hacia la planicie. El cielo estaba pintado de tonos anaranjados, y un viento suave movía el pasto húmedo por el rocío. Vio los charcos formados tras la reciente tormenta, y notó huellas de pezuñas bastante frescas, señales de que algunos caballos habían estado deambulando por ahí. Siguió las huellas en silencio, temiendo hacer ruido que los espantara. Al avanzar, sus ojos distinguieron un pequeño grupo de Mustangs pastando en la lejanía. Eran 3 o 4, con pelajes diversos, uno marrón rojizo, otro casi negro, y uno con pintas claras en el lomo. Todos se veían delgados y alertas,
como si estuvieran siempre preparados para correr a la menor señal de peligro. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Sabía que esos animales vagaban libres por la región, pero los había visto pocas veces tan cerca del rancho. ¿Será que la manada se acerca por la falta de agua en las zonas más secas?, se preguntó en voz baja, sintiendo una mezcla de admiración y preocupación. Recordó las historias de cazadores ilegales y la insistencia de aquel forastero que rondaba con intenciones poco claras. Con Estrella y Esperanza, aún recuperándose, la presencia de estos mustangs suponía un peligro adicional. Si los bandidos sabían que en su terreno se había reunido una pequeña manada, era cuestión de tiempo antes de que volvieran a husmear, o algo peor. No quería que los animales quedaran atrapados en medio de sus problemas, pero tampoco podía obligarlos a marcharse. Eran bestias libres, salvajes, y en parte admiraba esa libertad indómita. Regresó con pisadas lentas al corral principal, donde Vicente le esperaba con gesto de curiosidad. ¿Viste algo?, preguntó el capataz. Sí, un grupo de mustangs en la frontera del rancho, contestó Alejandro, sacudiendo un poco de polvo de sus botas. Parece que se han acercado más de lo habitual. ¿Qué quieres hacer? Vicente enarcó las cejas. Hay gente que preferiría ahuyentarlos con disparos para no atraer problemas, y otra que diría que es un privilegio tenerlos cerca. Alejandro se quedó pensativo. No me gustaría espantarlos con armas, pero temo que se conviertan en blanco para esos bandidos. Mientras discutían, un sonido de cascos retumbó desde el camino de entrada. Era Elena, una vieja amiga de Alejandro que trabajaba como defensora y protectora de la fauna local, especialmente de caballos silvestres. Vestía pantalones de mezclilla y botas gastadas por el uso. Su mirada, siempre firme y llena de energía, se posó en él con urgencia. Alejandro, supe por unos conocidos que has tenido visitas sospechosas y que el rancho no anda nada bien de dinero. Lo dijo con la naturalidad de alguien que va al grano sin rodeos. Pues sí, parece que la noticia ha volado. La tormenta me dejó deudas extra, y ahora ronda un sujeto que quiere comprar o apoderarse de mis caballos. Alejandro hizo un gesto para invitarla a bajar de su montura. Elena acarició el cuello de su caballo y desmontó con un ligero salto. «Te traigo algo de información», explicó echando un vistazo rápido al establo donde Estrella y Esperanza descansaban. Hay programas de protección a los mustangs, organizaciones sin fines de lucro que podrían ayudarte a buscar ayuda legal, incluso algo de financiamiento para la manutención o vallados seguros. Suena interesante, pero no estoy seguro de que mi situación encaje. Sabes que este rancho es pequeño y tengo deudas grandes. Ella asintió, comprensiva. Lo sé, pero también sé que si hay una manada salvaje merodeando, podrías argumentar que sirve como corredor de vida silvestre. Hay asociaciones que dan subsidios a rancheros dispuestos a proteger a estos animales. Vicente arrugó un poco el ceño. ¿Y eso no atraería también más atención? Gente que quiera intervenir en cómo gestionamos el rancho. Tal vez sí, admitió Elena, pero a cambio tendrían un escudo legal. Si alguien intenta capturar o herir a los mustangs en tu propiedad, el delito se agrava por ser un área parcialmente protegida. Es un arma de doble filo, lo sé. Alejandro meditó esas palabras. Recordaba perfectamente las advertencias de la Oficina de Tierras sobre sus pagos atrasados. Tener un respaldo jurídico y un cierto apoyo económico podría hacer la diferencia entre mantener o perder el rancho. Por otro lado, burocratizar la propiedad tal vez complicaría las decisiones futuras. Podríamos investigar más, prosiguió Elena, con el tono animado de alguien que ve una pequeña luz al final del camino. Tengo unos contactos en la ciudad que manejan un refugio para caballos maltratados. Quizá puedan orientarnos mejor. Mientras conversaban, un peón pasó junto a ellos y soltó un ligero carraspeo, como si dudara antes de hablar. «Patrón, disculpe que me meta, pero... hay alguien en la cocina que no conozco. Dice que vino a traer provisiones, pero no me suena de nada. Dice que usted lo contrató». Alejandro se tensó. ¿Contraté a alguien sin saberlo? Eso no puede ser. Exacto. Algo raro pasa, repitió el peón.
El hombre está revisando la despensa, como si quisiera ver qué tenemos. Con una mirada de alarma, Alejandro dejó a Elena y caminó con paso firme hacia la cocina. Vicente lo siguió, y tras ellos, Elena, intrigada. Al entrar, encontraron a un sujeto alto, de tez morena, revisando con demasiada familiaridad los costales de harina y los víveres. Se giró sobresaltado cuando Alejandro abrió la puerta de golpe. «¿Quién eres?», inquirió el dueño del rancho. El extraño se excusó de inmediato. «Me llamo Hugo. Disculpe, me dieron el soplo de que necesitaban un repartidor extra y pensé que podía ayudar». «¿Quién te lo dijo?», preguntó Vicente, con un brillo de sospecha en la mirada. El hombre vaciló, mirando a Elena como pidiendo auxilio, pero ella también lo observaba con recelo. «Bueno, escuché a unas personas en la cantina. Dijeron que aquí podría encontrar trabajo por unos días. Pensé que no hacían preguntas y...» El tono le salió nervioso. Alejandro cruzó los brazos, notando el silencio a su alrededor. Tenía la piel erizada. ¿Sería un simple oportunista o alguien con un propósito más siniestro? «Mira, Hugo», dijo al fin. «En otra ocasión quizá te daría el beneficio de la duda, pero hoy no. Mi rancho está pasando por una situación muy delicada. ¿Podrías marcharte, por favor?». El hombre quiso protestar, pero al ver la expresión seria de Alejandro y la postura amenazante de Vicente, no insistió. Dio un par de pasos hacia atrás, se recogió la gorra y salió sin siquiera despedirse. Elena soltó el aire que había estado conteniendo. «Esto está raro, Alejandro. Es demasiada coincidencia que aparezca gente así justo cuando esos Mustangs están cerca y tú tienes problemas de dinero». «Lo sé», respondió él con un nudo de tensión en la garganta. «A veces temo que haya alguien aquí dentro colaborando con esa gente de afuera». «¿Crees que algún peón tuyo pase información?», preguntó Vicente soltando las palabras con reticencia, como si no quisiera creerlo. «Sería una traición muy dura, pero no descarto nada», replicó Alejandro. Salieron a la parte trasera de la casa, donde la luz del sol se había hecho más intensa. El calor prometía sofocar a todos, incluso a esas horas de la mañana. Elena aprovechó para revisar a Estrella y Esperanza, observando la leve cojera de la yegua. «Va mejorando, pero no hay que forzarla», comentó acariciando el hocico de Estrella. «El potrillo está espléndido. Te felicito». Alejandro sonrió con tristeza. «Gracias. Solo espero que no termine siendo moneda de cambio». «No lo permitiremos», aseguró ella con convicción. Después de compartir un poco de agua fresca, Elena revisó unos papeles y le explicó con más detalle las opciones de protección legal. Le habló de abogados que podrían tramitar un estatus de resguardo ambiental y de cómo eso podría frenar a los posibles compradores clandestinos. También mencionó la posibilidad de elevar un proyecto de santuario temporal para Mustangs, lo que atraería la atención de organizaciones defensoras de animales. Claro que esto implica papeleo, inspecciones y, en parte, un compromiso de mantener tu tierra disponible para esos caballos, aclaró, como si adivinara la preocupación de Alejandro. Y tendrás que tolerar que vengan funcionarios, periodistas o curiosos a ver cómo se maneja todo. Me cuesta imaginar tanta gente rondando el rancho, pero tal vez sea la única salida, admitió él con voz cansada. Se quedaron en silencio un rato, contemplando cómo el viento movía el pasto del corral. Por un instante, imaginaron un futuro donde esos Mustangs vagaran seguros por el rancho, mientras Estrella y Esperanza crecían sin temer por sus vidas. Fue un cuadro momentáneo de paz, empañado de inmediato por la realidad de las amenazas que pendían sobre ellos. En medio de esa reflexión, Elena decidió que debía regresar al pueblo para coordinar algunos contactos y traer más información concreta. Montó en su caballo y se dispuso a partir, no sin antes intercambiar unas últimas palabras con Alejandro. «Mantén los ojos abiertos, por favor. Y, sobre todo, no dejes entrar a cualquiera. Descuida, seré más cuidadoso». Ella lo miró fijamente, como queriendo transmitirle confianza y urgencia al mismo tiempo. Apretó las riendas, hizo un breve ademán de despedida y espoleó a su montura. Mientras se alejaba,
le lanzó una advertencia que dejó a Alejandro paralizado por un instante. Mientras Elena se marcha, le advierte a Alejandro que si los Mustangs permanecen en su tierra, los cazadores furtivos no serán los únicos interesados. Los funcionarios del gobierno podrían intervenir, obligándolo a tomar decisiones de las que podría arrepentirse. Un viento seco soplaba a través de los campos, levantando un murmullo de polvo que se deslizaba entre los pastizales. Alejandro ajustó su sombrero y avanzó hasta la valla del corral, donde Estrella y Esperanza descansaban al lado de otro caballo del rancho. Las huellas de la tormenta se habían disipado, pero aún quedaban tablas sueltas en las cercas y señales de reparaciones pendientes. Con la cabeza llena de preocupaciones, se detuvo un instante para observar a la yegua y su potrillo. El solo ver a Esperanza, con su forma algo torpe de trotar y su hocico curioso, bastaba para devolverle un poco de calma. Aún recordaba las palabras de Elena, advirtiéndole sobre los riesgos de mantener a los Mustangs cerca y la posible intervención del gobierno si las cosas se volvían demasiado oficiales. Le daba vueltas a la idea de organizar una reunión en el rancho. Ella misma había sugerido un encuentro con vecinos, autoridades locales y periodistas de confianza para exponer la problemática de los caballos salvajes y protegerlos con más respaldo. Sin embargo, esa opción también significaba atraer la atención de aquellos con intenciones turbias, como el forastero que merodeaba en busca de Estrella y del potrillo. Vicente se acercó con paso firme, cargando un montón de herramientas que había utilizado para remendar unas tablas rotas en un establo más pequeño. «Patrón, la gente está inquieta. Algunos piensan que armar una reunión podría ser peligroso, que estamos invitando a los ladrones a ver qué hay. Otros creen que es la mejor forma de evitar un ataque sorpresa». Alejandro pasó una mano por la cerca, sintiendo las astillas. «Lo sé. Hemos pasado días tensos, y sinceramente no quiero más sustos. Pero con el dinero escaso y con los rumores que corren, prefiero que todo el mundo sepa lo que está pasando, en lugar de alimentar la desconfianza. Varios peones han dicho que te apoyarán, aunque están cansados de la vigilancia nocturna. No podemos seguir así para siempre. Precisamente por eso creo que debemos organizarnos. Llamaré a algunos vecinos y pediré que Elena traiga a su periodista de confianza. Mostraremos que no estamos solos y que, si alguien intenta algo, tendrá muchos ojos encima». Vicente asintió, aunque no lucía del todo convencido. En el fondo, temía que una reunión tan abierta fuera una invitación peligrosa para el forastero. Pero la determinación de Alejandro se sostenía en la necesidad de proteger a Estrella y a la recién nacida. Además, contar con el apoyo del público y de las autoridades podía disuadir a los traficantes que merodeaban por la región. Pasado el mediodía, Alejandro buscó un sitio despejado junto al granero que pudiera servir para recibir a varias personas. Ordenó retirar el heno sobrante y acomodar unas sillas viejas que tenían apiladas. Preparó grandes jarros de agua fresca y café, esperando que la tarde, normalmente calurosa, no fuera tan sofocante. Se sentía una leve vibración en el aire, esa expectación que se forma cuando algo importante está a punto de suceder. Poco a poco, empezaron a llegar las primeras camionetas. Vecinos de confianzas distintas, algunos con semblantes serios, otros con curiosidad genuina. Un periodista local, invitado por Elena, instaló una pequeña grabadora y saludó a Alejandro con discreción. Elena apareció con una carpeta llena de folletos y datos sobre la defensa de los caballos salvajes. El ambiente se antojaba inusual, casi festivo, pero teñido por la tensión latente de los problemas que los habían reunido. Alejandro respiró hondo para serenarse. Subió a una tarima improvisada, un par de cajas de madera, y elevó un poco la voz para saludar a los presentes. «Gracias por venir. Sé que no todos entienden por qué hago esto, pero la verdad es que necesitamos ayuda. Cada quien aquí ha escuchado rumores de tráfico de Mustangs, y algunos saben de mis dificultades económicas. Pues bien, estos animales merecen protección, y yo no quiero perder el rancho ni vender a mis caballos». Algunas miradas se cruzaron en silencio,
Un vecino tosió discretamente y se rascó la barba, quizás sintiéndose incómodo al tratar temas tan personales. Otros asentían, reconociendo que la situación afectaba no solo a Alejandro, sino a toda la comunidad si los delincuentes se fortalecían en la zona. Elena tomó la palabra después, repartiendo los folletos que había preparado. Explicó con calma las leyes vigentes y los programas que ofrecían subvenciones para preservar a los Mustangs. Habló de las consecuencias de permitir el tráfico ilegal, daños al ecosistema, pérdida de biodiversidad y, por supuesto, la violencia que acompañaba estos actos. El periodista apuntaba datos en una libreta y tomaba fotografías, capturando la atención en el rostro de los asistentes. A mitad de esa conversación, se oyó el ronroneo de otro motor acercándose. Un camión entró por el camino de grava con toda la lentitud del mundo, como si quisiera observar la reunión a distancia. Alejandro entrecerró los ojos y vio, sin sorpresa, que era el forastero. Vestía la misma chaqueta, esa sonrisa forzada que nadie creía genuina. Tenía compañía. Un par de hombres sentados en la parte trasera, conversando en voz baja. Con total descaro, estacionaron a pocos metros. El ambiente se enrareció de inmediato. Algunos vecinos se pusieron de pie, protegiendo con su presencia a los caballos y a la zona de reunión. Elena guardó silencio, y el periodista revisó la cámara, quizá preguntándose si este era el instante de registrar una confrontación. El desconocido bajó del camión, ladeando la cabeza con un gesto casi amable. «Caramba, no sabía que había una fiesta», dijo con un tono sarcástico. «De haberlo sabido, me habría puesto de gala». Alejandro dio un paso hacia él. «Esto no es una fiesta. Estamos discutiendo cómo proteger a los caballos de gente que pretende capturarlos». «Interesante», contestó el forastero lanzando una ojeada a Elena y al periodista. «Y dígame, ¿ya ha cambiado de opinión acerca de esa yegua y su potrillo? Podría ahorrarse muchos problemas si me los vende». El murmullo se extendió entre los asistentes. «No», respondió Alejandro con firmeza. «Y le agradecería que se fuera. Este asunto no le incumbe». El desconocido sacó un pañuelo y se limpió el sudor de la frente, fingiendo tranquilidad. «¿Y quién decide qué me incumbe y qué no? Verá, don Alejandro, cuando las deudas aprietan y uno no tiene para pagar, cualquier entrada de dinero es buena. Y si usted organiza reuniones tan públicas, quizá algunos se enteren de la situación precaria del rancho. Más razón para que todos sepan de lo que es capaz la gente ambiciosa», replicó Alejandro, tratando de no mostrar el temblor en sus manos. La tensión escaló cuando uno de los hombres que acompañaba al forastero se bajó del camión y dio un par de pasos hacia los corrales. Estrella, nerviosa, relinchó y pateó el suelo. Esperanza se acurrucó contra ella, desconcertada por tanta gente. Un par de vecinos se interpusieron para frenar al matón antes de que se acercara más. Aún así, la atmósfera era de un hilo a punto de romperse. El periodista aprovechó el momento para alzar su cámara y tomar varias fotos. El forastero lanzó una mirada helada al lente, como si se sintiera invadido. «No sé a quién le gustaría verse involucrado en acusaciones de contrabando», se burló. «Tal vez debería tener cuidado con esas tomas». El periodista, decidido, no se achicó. «Aquí todos son testigos de lo que está ocurriendo, y cuantos más sepan, menos probabilidades hay de que suceda algo violento». El forastero soltó una risa seca. Se notaba que le incomodaba la presencia de tantas personas, y especialmente la de un reportero que podía difundir lo que pasara. Dio un paso atrás y llamó a su compañero con un gesto de la mano. «Bueno, parece que su espectáculo de hoy ha terminado. No quiero volver esto un circo. Pero no se confíen», agregó, clavando la mirada en Alejandro. «Uno nunca sabe cuándo los problemas llamarán a la puerta». Se dio media vuelta, regresó a su camión y con sus hombres se alejó entre la polvareda. El silencio se quedó suspendido unos segundos antes de que la gente comenzara a murmurar de nuevo. Algunos estaban visiblemente alterados, otros parecían más decididos que nunca a apoyar a Alejandro. Ahora ven por qué era importante que todos se enteraran.
dijo Elena, mirando en dirección al camino por el que se había marchado el vehículo. Sí, admitió Alejandro. Pero también lo has visto. No se van a rendir. La reunión continuó con un aire más sombrío. Se compartieron relatos de otros robos en ranchos cercanos y se pusieron sobre la mesa posibles soluciones. Un vecino ofreció ayudar con turnos de patrulla, otro propuso recaudar fondos para reforzar la cerca, y Elena habló de contactar a las autoridades ambientales. La idea de declarar parte del rancho como corredor protegido cobró fuerza, aunque también hubo voces que advertían el peligro de tanta burocracia. Cuando por fin la gente se dispersó, Alejandro sintió un cansancio monumental, como si le hubieran caído encima meses de trabajos duros en un solo día. Despidió a los últimos visitantes y se quedó con Vicente recogiendo los vasos vacíos y las sillas. La tarde se había tornado fresca, casi plácida, pero él no podía relajarse. Cada vez que miraba hacia el lugar donde se había estacionado el camión del forastero, su corazón latía con fuerza. Volvió al establo para verificar que Estrella y Esperanza estuvieran tranquilas. Les ofreció algo de forraje y se quedó un rato mirando cómo la potranca mordisqueaba con curiosidad una hebra de heno. Le enterneció su inocencia, y al mismo tiempo sintió una responsabilidad gigantesca sobre sus hombros. Cerró la puerta con cuidado, echando el pestillo y comprobando que no quedara ninguna rendija por donde alguien pudiera entrar sin ser visto. En ese instante, sonó el teléfono móvil de Alejandro. Reconoció el número de Elena y respondió con premura. La voz de ella se escuchaba agitada, casi sin aliento. Alejandro, es urgente. Mi amigo, el periodista, me acaba de dar información muy grave sobre ese hombre. Descubrió cosas de su operación. No puedo hablar mucho por teléfono. Solo te digo que están más enredados en asuntos ilegales de lo que imaginábamos. Estamos en serio peligro. Mientras Alejandro cierra el granero, recibe una llamada de Elena. La amiga periodista ha descubierto detalles inquietantes sobre la operación del extraño, detalles que podrían ponerlos a todos en grave riesgo. La llamada de Elena no dejaba de resonar en la cabeza de Alejandro mientras supervisaba los últimos preparativos para la reunión en el rancho. La noticia de que el periodista había descubierto pruebas contundentes contra aquel forastero y su red de tráfico era un arma de doble filo. Por un lado, podría ayudar a exponer las actividades criminales que los amenazaban. Por otro, si el hombre se enteraba de que estaban a punto de exhibirlo públicamente, la situación podía volverse peligrosa con rapidez. Aún así, el día de la gran reunión llegó con un sol pálido, como si el cielo mismo presintiera la tensión que se cernía sobre la propiedad. Desde temprano, los vecinos comenzaron a llegar en camionetas polvorientas, algunos vistiendo atuendos sencillos y otros con ropas algo más formales, expectantes. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el relincho de los caballos y el correr de los peones que acomodaban sillas, mesas y un par de carpas ligeras para dar sombra. Alejandro se esforzaba por mantener la compostura, saludando a cada uno con un apretón de manos, mientras por dentro luchaba contra la ansiedad que lo asfixiaba. Vicente, con el ceño fruncido, iba y venía cargando termos de café y jarros de agua fría para los asistentes. Le bastaba con ver la expresión de Alejandro para adivinar que algo grande estaba a punto de suceder. Cada tanto, sus miradas se cruzaban, y ambos parecían entenderse sin hablar. Estaban en el filo de un precipicio, y necesitaban el apoyo de todos. A media mañana, llegó Elena acompañada de su amigo el periodista, cuyo rostro reflejaba una mezcla de determinación y alerta. Llevaba consigo una cámara y una pequeña maleta de equipo que, según explicó, contenía documentos, fotografías y grabaciones. Saludó a Alejandro con un apretón de manos firme. «Tienes que ver esto», le dijo al dueño del rancho en voz baja. «Necesito que la gente comprenda la gravedad de lo que enfrentamos». Alejandro asintió. «Lo mostraremos cuando tengamos a todos reunidos. Quiero que escuchen tu versión y luego pasemos a la evidencia». El rancho presentaba un ambiente insólito, un extraño equilibrio entre el bullicio de la gente y la tensión contenida que corría bajo cada conversación. Algunos oficiales locales, con uniformes informales pero gesto serio,
Se personaron a invitación de Elena, junto con un par de autoridades que, en teoría, velaban por la protección de los Mustangs en la región. Todos se agruparon cerca de un viejo granero que ahora servía de improvisado auditorio al aire libre. Cuando parecía que la reunión estaba por empezar, un murmullo repentino sacudió al grupo y muchos se volvieron hacia el camino polvoriento que conducía al rancho. El forastero había llegado, puntual y sin inhibiciones. Vestía ropa cómoda pero elegante, y lo acompañaban dos hombres a quienes varios vecinos ya reconocían como posibles compinches. Traían miradas desafiantes, avanzando con la barbilla en alto. El silencio se hizo palpable, como si un manto pesado se tendiera sobre todos. «Parece que no fui el único invitado», comentó el hombre con aire burlón, mirando alrededor. «Espero que no les moleste mi presencia». Alejandro dio un paso al frente, sintiendo el calor del sol y de la rabia mezclados en su piel. «Mientras se comporte, nadie se va a oponer a que escuche lo que tenemos que decir». «Oh, descuide, no soy yo quien arma alborotos». El periodista, al ver la llegada de los intrusos, apretó la cámara contra su pecho, como si temiera que alguien fuera a arrancársela. Elena puso una mano en su hombro para darle ánimos. Vicente se ubicó cerca de Alejandro, intercambiando una mirada de advertencia con el acompañante más corpulento del forastero. Parecía un polvorín a punto de estallar. Elena dio un paso al frente y, con voz firme, inició la reunión. «Gracias a todos por venir. Estamos aquí para discutir la situación de los caballos Mustangs en esta región y las amenazas que se ciernen sobre ellos, así como sobre el rancho de Alejandro». Un murmullo aprobatorio recorrió el grupo, aunque los rostros mostraban preocupación. «Como saben», continuó, «los Mustangs son patrimonio natural. Hemos presenciado cómo grupos ilegales tratan de capturarlos y venderlos, poniendo en riesgo la seguridad de gente honesta y de los caballos mismos». El periodista aprovechó la pausa para alzar la voz. «He estado investigando este tema por semanas», comenzó. «Las evidencias apuntan a una organización que comercia con Mustangs, a veces usando métodos crueles para atraparlos. Quiero compartir con ustedes algunos documentos que prueban la existencia de este tráfico en la zona». Un vecino de mediana edad alzó la mano para pedir la palabra, mostrando inquietud. «Disculpe, ¿y eso de qué nos sirve a nosotros? Sabemos que hay tipos peligrosos rondando y no queremos más problemas». El periodista se tensó un instante, pero Elena intervino con suavidad. «Sirve para que, con pruebas, podamos presionar a las autoridades a actuar. Si callamos, ellos tendrán vía libre para seguir robando y atemorizando». El forastero, apoyado contra una de las camionetas, soltó una risita. «¿A quién presionarán? ¿A la ley?». Miró a los oficiales presentes con una mueca de fingida cortesía. «La ley tiene tantos huecos que uno podría arreglárselas si sabe moverse». Los oficiales intercambiaron miradas incómodas. Al menos uno de ellos carraspeó, como queriendo asegurar que no eran corruptos ni laxos, pero la actitud confiada del forastero parecía indicar que no le temía a las consecuencias. Entonces, el periodista apretó un botón de su cámara y proyectó en una pequeña pantalla improvisada una serie de fotografías que mostraban corrales ocultos, camiones cargados de caballos enjaulados y hasta facturas falsas que evidenciaban el comercio clandestino. «Esto está pasando cerca», comentó pasando las imágenes. «Hemos identificado varios puntos de captura y envío, y aunque las autoridades han recibido denuncias, no ha habido un operativo claro para detenerlo». Elena señaló una foto en la que se veía un camión muy parecido al que había estado rondando el rancho de Alejandro. «Reconozco ese vehículo. Fue visto aquí mismo. No hace mucho». El forastero dio unos pasos hasta colocarse frente a la pantalla. Cualquier parecido podría ser coincidencia. Se encogió de hombros. Fotos borrosas y un par de fechas inventadas no demuestran nada. El periodista se indignó. «No son fechas inventadas. Tenemos registros digitales con hora y ubicación georreferenciada». Fue como echarle más leña al fuego. El acompañante más fornido soltó un bufido y amenazó con acercarse al periodista, pero Elena y otros vecinos se interpusieron. Se sintió una oleada de tensión.
El forastero, con semblante pétreo, se volteó hacia Alejandro. ¿De verdad piensas que todo esto te salvará? Te recuerdo que las deudas siguen pesando y que podrías perder el rancho. Si me vendieras ese par de caballos, al menos tendrías una salida. Alejandro sintió que la sangre le hervía. Prefiero perder el rancho antes que entregarte a Estrella y a Esperanza. Un silencio aplastante cayó sobre la multitud. En los ojos de algunos vecinos se adivinaba la admiración por la valentía de Alejandro, mientras que otros parecían temer que semejante declaración incrementara el riesgo de un conflicto directo. El forastero miró a su alrededor, calculando cada paso, y sonrió de manera cínica. Tú lo has dicho, vaquero. Antes perder el rancho, pues veremos si de verdad lo harás. La atmósfera se tensó hasta el punto de romperse. Varios vecinos empezaron a mover los pies con inquietud. Otros se acomodaron tras los oficiales, como esperando que ellos hicieran algo. De pronto se escuchó un relincho desde el establo donde descansaban los caballos. Estrella, quizás sintiendo la hostilidad, pateó contra las tablas, provocando un estruendo seco que resonó en el improvisado auditorio. «Cálmate, niña», murmuró Alejandro, como si quisiera tranquilizarla a la distancia. Fue entonces cuando uno de los secuaces del forastero perdió la paciencia. Se apartó de la camioneta y avanzó hacia la pantalla donde el periodista mostraba las pruebas, como si pensara destruirla de un manotazo. Dos vecinos se adelantaron para frenarlo, y se armó un revuelo de gritos y empujones. El forastero levantó la voz, amenazando con demandas y retorciendo la ley a su favor, mientras Elena y los oficiales trataban de calmar los ánimos. Algunos asistentes retrocedieron con miedo, y otros se prepararon para defenderse si aquello se convertía en una pelea campal. De repente, un vecino logró asirse del brazo del matón y lo inmovilizó, gritando algo sobre llamar a la policía estatal. El forastero se retorció, pero su compañero se apresuró a ayudarlo, propinando un empujón que derribó un montón de cajas con herramientas. El estrépito levantó polvo y polvo en el aire. La reunión se convirtió en un caos de voces asustadas y choques de hombros. Alejandro, intentando restaurar un mínimo de orden, gritó: «¡Deténganse! Van a hacerle daño a alguien o a algún animal». Pero el conflicto parecía haberse desatado sin control. Hasta que de pronto, el forastero alzó la mano, y su voz se impuso por encima del estruendo. «Ya basta». El matón se detuvo en seco, mirando con furia a su alrededor. Un silencio tenso se adueñó de todos, como si de pronto alguien hubiese apagado el mundo. El forastero dedicó a Alejandro una mirada sombría, casi un desafío final. «Volveremos, y entonces veremos si tanta palabrería te salva». Se dirigieron de regreso al camión, con la multitud abriéndose para dejarlos pasar. De un portazo arrancaron el motor, levantando una nube de polvo que cubrió por segundos el panorama. Cuando por fin se despejó, el periodista aún respiraba agitado, y Elena se mantenía con la carpeta de pruebas apretada contra el pecho, como si fuese un escudo. Alejandro sintió un temblor en las manos que tardó en disiparse. El grupo se quedó en un silencio sepulcral, golpeado por la evidencia de que el enemigo no se iba a rendir. Unas cuantas personas se apresuraron a salir del rancho, temiendo verse implicadas en un problema que consideraban más grande que ellos. Otros, en cambio, se acercaron a Alejandro para prometerle su apoyo hasta el final. Fue en ese momento cuando un vecino llegó corriendo, casi sin aliento, abriéndose paso entre los presentes con el rostro desencajado por la urgencia. «Alejandro, Alejandro», gritó tomando aire a duras penas. «Varios hombres armados acaban de pasar por el otro lado de la cerca. Dicen que van hacia donde está la manada de Mustangs». Mientras la multitud se dispersa en estado de shock, un vecino corre hacia Alejandro, sin aliento, exclamando que se han visto hombres armados cruzando hacia el rancho, presumiblemente en dirección a la manada de Mustangs. Alejandro apenas tuvo un instante para absorber la noticia antes de ponerse en marcha. El vecino que había llegado corriendo señalaba hacia la zona más alejada del rancho, donde el terreno se extendía en suaves lomadas y arbustos dispersos. Allí, la pequeña manada de Mustangs solía merodear en busca de agua y pasto tierno.
Era la misma área por la que el forastero y sus hombres podrían acercarse, aprovechando que el camino no estaba cercado de forma rigurosa. «Vicente», llamó casi sin aliento. «Necesitamos caballos y gente dispuesta a buscar a la manada ahora mismo». El capataz asintió con determinación y salió disparado a organizar a los peones. Mientras tanto, Elena revisó rápidamente su teléfono intentando contactar a un par de oficiales que aún merodeaban el rancho tras la reunión. El periodista, con el corazón golpeándole en el pecho, recogió su equipo y se ofreció a acompañarlos. «Si puedo documentar lo que pasa, tal vez luego sea más fácil probar quién estuvo implicado», explicó con voz tensa. El ambiente se agitó en cuestión de minutos. 3 peones corrieron a ensillar los mejores caballos disponibles, mientras Alejandro se debatía entre la urgencia de proteger a la manada y la de no dejar desguarnecida la zona de Estrella y Esperanza. Al final, decidió que otro grupo de voluntarios se quedaría en el corral, armado con escopetas viejas y palos, en caso de que alguien intentara irrumpir. «No quisiera llegar a ese punto», reconoció pasando la mano por el lomo de un alazán. «Pero si amenazan la vida de mis animales, no podemos quedarnos de brazos cruzados». Vicente y 2 peones de confianza se montaron enseguida. Elena optó por subir a su propia yegua, una robusta mestiza que conocía bien las llanuras. El periodista, a falta de experiencia montando, decidió seguirles en una camioneta junto a un par de vecinos que sabían manejar en terrenos complicados. «Dividámonos», propuso Elena. «Ustedes a caballo pueden internarse más fácilmente donde el vehículo no pase. Nosotros iremos por el desvío de tierra que rodea el rancho y tratamos de bloquear cualquier salida». Alejandro echó un vistazo a los hombres que lo acompañarían. Reconocía en ellos el mismo temor que sentía él, mezclado con el coraje de no querer ceder ante la injusticia. Dio un leve talón al alazán y emprendió el galope, sintiendo el látigo del viento en el rostro y el pulso acelerado por la adrenalina. Vicente y los demás lo siguieron, levantando una nube de polvo mientras se alejaban de la casa principal. El camino se fue tornando más áspero a medida que avanzaban. El calor apretaba. El sol, en su punto más alto, reflejaba su furor sobre la tierra quebrada. Alejandro se esforzaba por mantener la vista fija en las huellas. Claros indicios de que un par de vehículos y varios caballos habían pasado no hacía mucho. Con un nudo en la garganta, imaginó lo que los hombres armados podrían hacer si localizaban a la manada: cercarlos, disparar para espantarlos y atraparlos a la fuerza. «No podemos dejar que eso ocurra», se dijo, conteniendo un impulso de rabia. Tras un par de colinas ligeras, asomó a lo lejos el destello metálico de 2 camionetas detenidas al costado del camino. Alejandro se agachó, instintivamente, como temiendo que un disparo pudiera provenir desde ese punto. Al poco rato, quedó claro que las camionetas estaban vacías, sin rastro de sus ocupantes. Tal vez habían seguido a pie, o preferían no adentrarse con motores para no espantar a los Mustangs antes de capturarlos. Vicente alzó un brazo, indicando que redujeran el galope para avanzar con cautela. El suelo crujía bajo las patas de los caballos y el aire se sentía denso. De pronto, uno de los peones señaló con un gesto brusco hacia el oeste, donde se divisaban los contornos de la manada. Unas 5 o 6 figuras equinas caminaban sin prisa, aún ignorando el peligro que se cernía sobre ellas. «Ahí están», murmuró el peón. El grupo de Alejandro se detuvo en un pequeño promontorio. Aún a la distancia, podían ver que varios hombres se movían alrededor de los Mustangs, tratando de rodearlos. El estrépito de voces y la agitación de los caballos salvajes llegaba como un rumor. «Parecen al menos 4 tipos armados», comentó Vicente, apretando la mandíbula. «Si atacamos de frente, nos podrían recibir a balazos». Alejandro evaluó la situación mientras se secaba el sudor de la frente con la manga de la camisa. Había llegado el momento de arriesgarse a un enfrentamiento, algo que buscaba evitar desde el inicio de todos estos problemas. Sin embargo, no podían dar la espalda si querían salvar a los Mustangs. «Escuchen», dijo en voz baja.
Hagamos ruido suficiente para ahuyentar a los caballos hacia otro lado, lejos de ellos. Si la manada corre, tal vez no puedan atraparlos. Después veremos cómo encaramos a esos hombres. Un peón propuso disparar al aire para asustar a los mustangs, pero Alejandro temía que el sonido de los disparos incitara a los delincuentes a responder con fuego real. Mejor nos acercamos gritando, con todo el alboroto posible, sugirió. Si corremos en semicírculo, los caballos podrían huir hacia la derecha, donde Elena y la camioneta podrían interceptar. Vicente asintió, entendiendo el plan. «Suerte», murmuró. Tomaron aire y apretaron las riendas. En un instante, el grupo se lanzó cuesta abajo, gritando y agitando sus sombreros en el aire, haciendo todo el ruido que podían. Algunos peones zapateaban sobre los estribos, y los caballos relinchaban con fuerza. La maniobra surgió efecto inmediato. La manada se inquietó y se dispersó un poco, con las orejas alertas y los ojos desorbitados. Los hombres armados también se sorprendieron. Varios se giraron bruscamente al ver llegar a Alejandro y los suyos. «¡Alto ahí!», se oyó una voz áspera desde abajo. La única respuesta de Alejandro fue seguir avanzando, aunque redujo el paso para no embestir sin plan. Los mustangs, asustados, corrieron colina arriba. A algunos metros, un forajido levantó su arma, pero dudó antes de apuntar directamente, confundido por la repentina irrupción de un grupo que se presentaba sin miedo. «No dispare», gritó Vicente, sintiendo cómo un escalofrío recorría la piel de sus brazos. La polvareda y el caos se intensificaron. Dos de los hombres armados trataron de acercarse a los caballos salvajes, agitándoles lazos en el aire como si quisieran enlazarlos. Los mustangs respondieron con patadas y relinchos estridentes, abriéndose paso para huir. El barullo era ensordecedor. Gritos, relampagueos de metal al sol, y el estruendo de pezuñas golpeando la tierra. Entonces, una camioneta apareció en el horizonte, levantando su propia estela de polvo. Era la de Elena y el periodista, flanqueados por un par de vecinos. Al ver la oportunidad, Alejandro dio una señal para que los mustangs pudieran escapar hacia ese lado. Con suerte, Elena los guiaría a un terreno seguro, libre de los hombres. «¡Vamos, corran!», exclamó, más para los caballos que para los hombres que lo rodeaban. Varios mustangs pasaron a toda velocidad, tan cerca que Alejandro sintió el aliento caliente de uno de ellos. Uno de los delincuentes disparó un tiro al aire para amedrentarlos, pero los animales solo corrieron más rápido. La bala se perdió en el cielo, retumbando en el eco de la planicie. El caos se tornó un amasijo de cuerpos, tierra suelta y adrenalina. Alejandro vio al forastero, quien no estaba entre los hombres armados, pero seguramente era el que los había enviado, en su mente, como si pudiera sentir su sombra amenazante. Se dijo a sí mismo que no podía detenerse. Era crucial que la manada escapara. «Vicente, ayúdame a alejar a esos dos», gritó, señalando a un par de matones que corrían tras los mustangs. Juntos, forzaron a sus caballos a interponerse entre los agresores y la manada, agitando los brazos y gritando. Uno de los malhechores amagó con disparar, pero otro le gritó algo ininteligible, quizás recordándole que, si herían a alguno de los locales, enfrentarían cargos más serios. Finalmente, la manada logró rebasar un pequeño arroyo seco que marcaba el límite de la propiedad con otra zona menos accesible. Un par de vecinos y Elena intentaron guiarlos para que siguieran adelante. A la distancia, el periodista filmaba la escena, documentando cada paso. Los forajidos se quedaron atrás, jadeando con rabia, incapaces de atrapar a los mustangs. Una frustración palpable se leía en sus rostros. Justo cuando Alejandro pensaba que la situación podía calmarse, un trueno repentino resonó en el cielo, aunque no había nubes de tormenta a la vista. Tardó un segundo en comprender que no era un trueno, sino el estruendo de un disparo. El eco rebotó en las colinas, provocando una oleada de pánico. Sus caballos se encabritaron. Uno de los peones cayó, rodando por el suelo polvoriento. «Cuidado», advirtió Vicente,
recobrando el control de su montura. En medio de la polvareda que los envolvía, se escucharon sirenas. Un vehículo oficial se aproximaba a toda velocidad, luces parpadeando en rojo y azul, acompañado de una segunda patrulla. Parecía que los refuerzos habían llegado por fin, tal vez alertados por Elena. El sonido estridente de las sirenas inundó la llanura, mezclándose con la respiración acelerada de hombres y animales. Los matones retrocedieron. Algunos alzaron las manos, otros dudaron en rendirse. En un abrir y cerrar de ojos, se produjo un enfrentamiento visual entre los recién llegados y los forajidos armados. Las camionetas oficiales se detuvieron a escasa distancia, levantando más polvo. Los policías descendieron con cautela, apuntando con sus armas y exigiendo que tiraran las suyas al suelo. Para entonces, la manada de Mustangs ya se había perdido en la distancia, a salvo de momento, pero la tensión en aquel valle era más espesa que nunca. Alejandro, aún sobre su caballo, sintió un nudo en la garganta al imaginar que esto podía desatar algo peor que simples amenazas. Un par de los delincuentes pareció dispuesto a resistirse, y el reflejo de determinación en sus ojos advirtió que no soltarían sus armas sin más. Las sirenas aúllan y las luces rojas y azules iluminan la meseta, pero los hombres armados se niegan a rendirse. Alejandro se pregunta si él y los Mustangs saldrán ilesos. El polvo seguía suspendido en el aire cuando los oficiales, con las armas desenfundadas y las sirenas zumbando, rodearon a los hombres armados que se negaban a bajar sus propias pistolas. Alejandro, todavía sobre su alazán, sentía cómo los latidos de su corazón amenazaban con asfixiarlo. Vicente, respirando con fuerza, lo observaba de reojo, listo para cualquier señal que le indicara qué hacer. Detrás de ellos, algunos vecinos y Elena trataban de mantener a raya a los caballos que quedaban en las inmediaciones, para que no se espantaran con tanto ruido. Un oficial con megáfono exigió a los extraños que soltaran sus armas y se tumbaran en el suelo, pero la respuesta no fue inmediata. Uno de los forajidos apuntó su revólver al aire, como si amenazara con disparar de nuevo para amedrentar a quien se atreviera a dar un paso. El olor a pólvora aún flotaba en la brisa cálida de la llanura, recordándole a todos que un segundo de descuido podía terminar en tragedia. El silencio tensó la atmósfera. A la distancia, una parte de la manada de Mustangs todavía corría, desorientada, levantando una nube de polvo cada vez que sus pezuñas golpeaban el suelo. El oficial repitió su advertencia con mayor firmeza. «Suelten las armas o abriremos fuego». Hubo un instante en que pareció que los bandidos se rendirían. Dos de ellos, quizá menos comprometidos con el plan, intercambiaron miradas temerosas y dejaron caer sus armas al piso. Uno murmuró algo ininteligible mientras levantaba las manos por encima de la cabeza. Sin embargo, los otros no mostraban la misma intención de rendirse. Uno, con el ceño fruncido y las manos crispadas, echó una mirada en dirección a Alejandro, como si lo responsabilizara de su situación. Alejandro, consciente de que los Mustangs eran la prioridad, dio un pequeño golpe de talón para avanzar unos metros con su caballo. Se situó cerca de un par de animales que corrían asustados en círculos, tratando de encontrar una salida. El estrépito de las sirenas y los gritos los había desorientado. Vio, de reojo, cómo Esperanza relinchaba no muy lejos, separada de Estrella, que se adentraba en la polvareda con los ojos llenos de terror. «Vicente, ayúdame», gritó, sintiendo la urgencia de proteger a la potranca y reunirla con su madre. Vicente asintió y se dirigió hacia la pequeña. Esperanza, con la respiración agitada, se debatía entre seguir corriendo y quedarse quieta. El capataz estiró el brazo y, en un acto de valentía, logró sujetarle el cuello con delicadeza para que no se alejara. Esperanza pegó un respingo, pero reconoció el olor de Vicente y se calmó un poco. Mientras tanto, Alejandro clavó la vista en un grupo de Mustangs que trotaba desbocado. Sentía la urgencia de contenerlos antes de que se dispersaran más, porque la confusión podía llevarlos de vuelta a la zona donde los hombres seguían discutiendo con los policías. Con un leve chasquido de la lengua, impulsó a su alazán
y se colocó frente a ellos, moviendo las manos para desviarlos hacia un lugar más seguro. El descontrol, sin embargo, no cesaba. Uno de los delincuentes se negó a acatar la orden policial y disparó contra el suelo, en un aparente intento de intimidación. El estruendo retumbó en las colinas, y los Mustangs corrieron en estampida hacia la derecha, envolviendo a Alejandro en una frenética masa de cuerpos. Sintió que su caballo coceaba el aire, temiendo verse aplastado en medio de la estampida. Se aferró a las riendas con todas sus fuerzas, rogando no caer. Los oficiales, al ver el disparo, se protegieron tras las puertas de sus vehículos y amenazaron con responder el fuego. En ese vaivén, 2 matones decidieron tirar sus armas y alzar las manos, pero el que había disparado se mantenía firme, con el rifle todavía sujeto y la mirada clavada en Alejandro. Era como si envidiara la valentía o la obstinación del ranchero, dispuesto a jugárselo todo por proteger a los caballos. «¡Basta!», gritó una voz femenina en el bullicio. Era Elena, que corría hacia uno de los oficiales. «Hay animales y gente inocente aquí. No disparen, por favor». El policía vaciló, mirando la nube de polvo y la confusión de caballos y personas. La situación pendía de un hilo. Alejandro logró salir, tambaleándose, del centro de la estampida, sintiendo la adrenalina estremecerlo de pies a cabeza. Observó a Esperanza, ahora al lado de Vicente, y buscó con urgencia a Estrella. La yegua, asustada pero indómita, se había unido a la estampida para huir del peligro. 3 Mustangs más la seguían, formando un pequeño grupo que retumbaba a contraluz. Intentando sobreponerse, Alejandro exhaló con fuerza y alzó la voz. «Estrella». La llamó con la desesperación de un padre buscando a su cría. No podía imaginar perderla en medio de aquel caos. Para su alivio, la yegua relinchó. Escuchó la voz que la llamaba y redujo un poco la carrera, moviendo las orejas con agitación. Pese a que los caballos salvajes rara vez obedecen una orden humana, Estrella y Alejandro compartían un lazo único. Poco a poco, ella se dejó guiar por su presencia, calmándose lo suficiente para no embestir más. Su grupa se agitaba con nerviosismo, y había un brillo salvaje en sus ojos, pero reconocía a su compañero. Con un suave murmullo, Alejandro se acercó despacio, extendiendo una mano para acariciar su hocico. Notaba el temblor en cada músculo de la yegua. Con delicadeza, la condujo hacia el mismo lugar en que se encontraba Esperanza. Madre y potranca se reunieron con un relincho de alivio, frotando sus cabezas. Mientras tanto, la confrontación con los forajidos se inclinaba a favor de la ley. Un grupo de oficiales avanzó en formación, asegurando el terreno alrededor de los hombres que se habían rendido. Algunos vecinos, en un acto de valentía colectiva, se habían sumado para bloquear posibles vías de escape. El que llevaba el rifle aún se resistía, pero al ver la llegada de más patrullas, comprendió que la situación era insostenible. «Suelte el arma», repitió un oficial. Esta vez, el tono era categórico. No había espacio para más amenazas. El matón bajó la vista, furioso, y acabó por soltar el rifle al suelo. Los policías se abalanzaron de inmediato, reduciéndolo con un movimiento rápido. Una vez inmovilizado, fueron asegurando a cada uno de los hombres en el piso, colocando esposas y revisándolos en busca de más armas. Los gritos y el barullo dieron paso a órdenes concisas y al lento restablecimiento del orden. En la distancia, se observaban los Mustangs que habían logrado escapar de la estampida, dispersos por la llanura en diferentes direcciones. Aunque probablemente tardarían un tiempo en reagruparse, al menos estaban libres, y los delincuentes que pretendían capturarlos se encontraban ahora bajo custodia policial. Alejandro dejó escapar un suspiro, abrazando a Estrella y sintiendo en sus manos el calor agitado de su cuello. Vicente se acercó, con la camisa rasgada por el esfuerzo de sostener a Esperanza. Tenía polvo en la cara y una pequeña herida en el antebrazo, nada grave. Compartieron una mirada de cansancio y alivio, al saberse vivos y victoriosos. A su alrededor, algunos vecinos sacudían la cabeza sin creer lo que habían presenciado. El periodista tomaba fotos de los arrestados, mientras Elena se secaba el sudor de la frente.
Lo logramos. Por ahora, musitó Vicente, posando su mano en el hombro de Alejandro. Se los llevaron a todos. La respuesta de Alejandro fue un leve asentimiento. Se sentía exhausto, como si hubiera librado una larga batalla. Uno de los oficiales se acercó con paso firme. Gracias por su colaboración. Estos hombres llevan tiempo siendo investigados. Ahora tenemos motivos suficientes para retenerlos y poder proceder con cargos serios. Hicimos lo que teníamos que hacer, respondió Alejandro con la voz ronca. Espero que esto de verdad acabe con su organización. El oficial notó la preocupación en su rostro. Al menos hemos detenido a la mayoría de los involucrados en la captura de los Mustangs. Si alguien más sigue libre, la investigación nos lo dirá. En medio de la conmoción, un vehículo policial arrastró a los bandidos esposados. Los agentes los empujaron uno a uno a la parte trasera. Todo indicaba que el caos estaba llegando a un cierre. Sin embargo, un nuevo silencio surgió cuando un auto ajeno a los oficiales se detuvo. De él descendió el forastero, aquel que había iniciado toda esta pesadilla. Con las manos en los bolsillos, caminó hasta donde se encontraba uno de sus secuaces esposado, intercambiando con él una mirada de rabia y frustración. «Usted llega tarde», dijo uno de los agentes, interponiéndose. «Esto es una escena controlada». El hombre sonrió con frialdad, como si nada de aquello lo tomara por sorpresa. Volteó a ver a Alejandro, con un rictus que era mitad desprecio, mitad amenaza. Los policías, alertas, le exigieron identificarse. Parecía que tenían sospechas claras sobre su implicación. El forastero no opuso resistencia cuando le pidieron que se quedara quieto. Tan solo alzó las manos, calmadamente, dejando que le pusieran las esposas. Alejandro sintió que un peso monumental se aligeraba en su pecho. Sin embargo, algo en la mirada del hombre le heló la sangre. No se veía derrotado, sino lleno de determinación. Con un ligero giro de cabeza, dirigió sus últimas palabras hacia él, murmurando lo suficiente para que todos escucharan. «Esto no ha terminado. El rancho será mío, de una forma u otra». Alejandro intuye que el peligro financiero aún acecha a pesar de los arrestos. Los primeros rayos del sol pintaban la llanura con un brillo suave, casi dorado, cuando Alejandro salió de la casa principal al día siguiente. El aire conservaba un toque de frescura y por un instante se sintió liberado de la opresión de las últimas semanas. Todo lo acontecido, las amenazas, los roces con la ley, el caos en plena llanura, empezaba a quedar atrás, aunque aún había asuntos pendientes por resolver. Se detuvo en el porche, cerrando los ojos un instante para respirar hondo y agradecer estar vivo. En el horizonte se distinguían ya algunos signos de movimiento, vecinos que habían prometido volver para ayudarlos, peones revisando el ganado y el ronroneo lejano de un viejo camión que traía provisiones. Se escuchaba también el canto de los gallos y el sutil siseo del viento contra la hierba. La atmósfera, si bien tranquila, encerraba cierto ajetreo discreto, como el latido de un corazón que continúa pese a los desafíos. Pasados unos minutos, el inconfundible traqueteo de una camioneta por el camino principal lo hizo abrir los ojos. Vio llegar a un reportero local, escoltado por un vehículo de la televisión regional. Habían venido a entrevistar a Alejandro y al resto de la comunidad acerca de los sucesos recientes. Lo que antes era una crisis privada, ahora era conocido en pueblos cercanos y hasta en la capital. La noticia de cómo él y sus compañeros habían protegido a los Mustangs y de la violenta confrontación que se había producido, había despertado el interés de muchos. El periodista, un joven de semblante amable, le hizo un gesto de saludo desde la ventanilla. «Buenos días, don Alejandro. ¿Podemos pasar?» «Claro, adelante». Aunque no se consideraba un hombre acostumbrado a las cámaras, decidió que compartir su historia podría ayudar a proteger a otros. Mientras los recién llegados se acomodaban y sacaban micrófonos, Vicente apareció con una sonrisa discreta. Llevaba una carpeta en la mano que parecía contener cartas y documentos. «Han estado llegando muchas notas, patrón. Algunas dirigidas al rancho,
otras a tu nombre. Alejandro arqueó las cejas, sorprendido. ¿Notas? ¿De quién? Asociaciones de protección de animales y grupos de voluntarios que se enteraron de lo que pasó. Te felicitan por la forma en que defendiste a los caballos salvajes. Vicente abrió la carpeta, mostrando varias hojas con membretes distintos. Varios han enviado pequeñas donaciones para ayudarte con el cuidado de los Mustangs. No es una fortuna, pero algo suma. Aquello le tocó el corazón. No esperaba recibir un respaldo tan inmediato de gente que ni siquiera conocía, y que, sin embargo, entendía la importancia de proteger a esas criaturas. No sé ni cómo agradecer, dijo, sosteniendo una de las cartas. Esto nos ayudará a pagar parte de los tratamientos, los suplementos y a reforzar las cercas. A lo lejos, Estrella y Esperanza se veían descansando en un corral secundario, algo alejadas del bullicio, pero protegidas por un par de peones vigilantes. La potranca seguía algo nerviosa después de tanto sobresalto, pero el cariño constante de su madre y el ambiente más pacífico le estaban devolviendo la calma. Alejandro se prometió no descuidarlas más. El simple pensamiento de que alguien hubiera podido llevárselas le revolvía las entrañas. Llegó el sheriff del condado en su patrulla, saludando con la mano a quienes encontraba a su paso. Se notaba cierto alivio en su rostro, como si la detención de los forajidos hubiera quitado un enorme peso sobre sus hombros. Se acercó a Alejandro y Vicente, estrechando sus manos con cordialidad. Tenemos suficientes pruebas para mantener a esos hombres tras las rejas una buena temporada, explicó. Han confesado parte de la operación, captura y venta ilegal de Mustangs en todo el estado. También están involucrados en otros delitos, así que su lista de cargos será larga. Alejandro soltó un suspiro profundo. Eso me alegra, que paguen por todo el daño que han hecho. El sheriff asintió. Lo mejor es que esta historia ha llegado lejos. Las autoridades de protección ambiental están poniendo atención. Quizá consigan más recursos para evitar que esto se repita. Mientras el sheriff se despedía para seguir con sus labores, Elena apareció con una gran sonrisa. Ella traía una carpeta similar a la de Vicente, rebosante de documentos y folletos. «Buenas noticias, Ale», dijo con la misma confianza con la que siempre se dirigía a él. Varios grupos se han ofrecido a ayudarte formalmente a convertir parte de tu terreno en corredor de vida silvestre. Tienen fondos para apoyar el mantenimiento de los Mustangs. Y si lo apruebas, también podrían solventar algunos gastos de infraestructura. ¿Hablas en serio? La voz de Alejandro delataba su sorpresa. Por supuesto, he estado en contacto con una fundación llamada Manos al Corazón Equino, que busca rancheros dispuestos a colaborar con la preservación de caballos libres. Te ofrecen un acuerdo. Tú cedes un área del rancho para que los Mustangs transiten con libertad, y ellos te dan una subvención parcial para mantener cercas seguras, agua y forraje en caso de sequía. Alejandro miró a Vicente de reojo. Sabía que aquello implicaba un compromiso grande, más visitas de gente de afuera y un grado de supervisión oficial. Sin embargo, también significaba asegurar el futuro del rancho y de los caballos que tan duramente había defendido. Parece lo correcto. Ya tengo una deuda con estos animales. El sol avanzaba en el cielo, y el periodista local lo invitó a dar unas declaraciones frente a la cámara. Alejandro, con el sombrero en la mano, habló con sinceridad de los temores que vivió, del amor que sentía por Estrella, y de lo que significaban los Mustangs para la identidad de su tierra. También recalcó la necesidad de un mayor respaldo legal para que los ataques de traficantes no se repitieran. Cada palabra nacía de la experiencia cruda de estos días, y algunos presentes se conmovieron al escuchar su voz firme y llena de esperanza. No tardaron en llegar más vecinos y algunos periodistas curiosos. Se improvisó una especie de celebración discreta cuando varias personas trajeron platillos y bebidas para compartir. Parecía un día de fiesta después de una gran tormenta. Los niños correteaban alrededor de los caballos, siempre a una distancia prudente, y los adultos conversaban sobre lo que habían visto y lo que podría pasar. Vicente bromeaba con un par de peones,
recordándoles cómo casi se quedó sin sombrero durante la estampida. En medio de todo ese bullicio, un representante de la oficina de tierra se hizo presente, con semblante afable. Saludó a Alejandro, prometiendo que, dada la atención mediática y el interés general, buscarían maneras de posponer cualquier embargo o exigencia inmediata sobre el rancho. «No se equivoque, don Alejandro», dijo con un leve carraspeo. «Las obligaciones siguen existiendo, pero podemos darle más tiempo para resolverlas. Y, si logra firmar ese acuerdo de protección, quizá las subvenciones cubran buena parte de sus deudas. Estoy dispuesto a poner de mi parte». Alejandro extendió la mano con gratitud. «Mientras no intenten arrancarme lo que más quiero». A lo largo del día las tareas cotidianas del rancho se mezclaron con la llegada de más y más visitantes. Hubo quienes traían remedios naturales para Estrella y Esperanza, quienes ofrecían reforzar los cercados, y hasta un par de veterinarios voluntarios dispuestos a chequear a los mustangs que aún pudieran merodear cerca. En el corazón de todo ello, Alejandro caminaba sintiendo un peso distinto en el pecho. Ya no era la angustia de la incertidumbre, sino la fuerza de la solidaridad. Al atardecer, cuando el sol declinó y las nubes adquirieron tonos rosados, el rancho se fue aquietando de forma paulatina. Las camionetas partieron, los vecinos se despidieron con abrazos y promesas de volver a echar una mano, y el aire se llenó de los cantos de los grillos y el olor a leña encendida para la última comida del día. Alejandro, con las piernas cansadas y el espíritu lleno, se sentó en el porche y descansó la mirada en la línea del horizonte. Lo acompañaba Vicente, con un vaso de agua fresca, y Elena, que se quedó un poco más para ultimar detalles sobre la firma del acuerdo con la fundación. Los tres recordaron los momentos más difíciles de la confrontación y compartieron la emoción de haber salvado no solo a Estrella y Esperanza, sino también a los otros mustangs que merodeaban la zona. «Hemos ganado una batalla, pero la historia sigue», dijo Elena sintetizando el pensamiento de todos. «La naturaleza y los hombres a veces chocan, pero hoy dimos un paso para que convivan mejor». Alejandro se despidió de ellos ya con la noche cayendo y se quedó un rato solo en el porche, saboreando el aire fresco. Recordó al forastero y su mirada desafiante, prometiendo que el rancho sería suyo de un modo u otro. Esas palabras seguían rondando su mente, pero la firmeza del lazo comunitario que había nacido en los últimos días le daba esperanza. Por más que vinieran tormentas o amenazas, se sentía preparado para enfrentarlas. A su lado, Estrella y Esperanza cruzaron el patio con pasos tranquilos. La yegua se detenía a olisquear la tierra, mientras la potranca jugueteaba, flexionando las patas en un pequeño trote. Parecían felices, ignorantes de todo el drama que se había tejido en torno a ellas. Alejandro pensó que, al final, eso era lo que más importaba. La libertad de esos animales que representaban el espíritu salvaje del campo y la perseverancia ante los obstáculos. Casi sin darse cuenta, el rancho quedó sumido en el silencio sereno de la noche. Uno a uno, los faroles se fueron apagando. El cielo se llenó de estrellas. Y, cuando la última brisa del día acarició su rostro, Alejandro se puso de pie, con la espalda un poco adolorida pero el ánimo firme. Se acercó al borde del porche y alzó la vista hacia la línea oscura donde la llanura se fundía con la penumbra. Al bajar del porche al atardecer, Alejandro ve las siluetas de la manada de mustangs salvajes en el horizonte, libres pero a salvo. Sonríe, sabiendo que su historia, y la suya, continuará bajo el cielo abierto.